Buenas tardes. El día de hoy vamos a dar residuos sólidos urbanos. Como primera medida hay que definir qué es un residuo. Esta definición medio escueta caracteriza que es un objeto o sustancia que como consecuencia de procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas son desechos. También podría decirse que es la aplicación para el término de basura, que se define como aquel objeto que una vez ha hecho su proceso o su uso ya no sirve para nada. Pero, ¿qué es la basura? Bueno, primero hay que definirla como una concepción social, que nace desde el momento en que la humanidad decide pasar de un estilo de vida nómada, donde simplemente agarraba los objetos que necesitaba, ya sea alimentos, choza o cualquier necesidad de la propia naturaleza, y una vez utilizado seguía su proceso natural, a pasar a un sistema de vida más sedentario. El mismo trae aparejado un nuevo concepto, que es el de acumulación de productos y la degradación de los mismos. Esto no es ajeno a las sociedades antiguas, como se puede ver en esta gráfica. Desde el año 400 a.C. en Atenas se construyó un vertedero. Pasando por los distintos estratos de la humanidad, podemos llegar hasta el año 1970, donde se crea la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y celebran su primer Día de la Tierra. Pueden ver que en cada estrato siempre se hubo una especie de interrelación entre la basura y la sociedad, y cómo el reciclaje, o a veces la inexistencia del reciclaje, podía traer distintas dificultades para la sociedad. Además de una concepción social, también existe la definición de una concepción cultural de la idea de basura. Como bien dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Pero bien, arranquemos en el comienzo de la sociedad industrializada, donde se pasó de una cultura agrícola ganadera, donde se producía para la subsistencia únicamente, a una economía de consumo. Esto es, los albores de la primera revolución industrial. Se puede ver que se consideraba el recurso natural como algo infinito, de capacidad infinita de extracción. Es decir, que una persona podía extraer del recurso natural, ya sea agua, elementos materiales, aire, y él mismo iba a estar siempre al alcance de la humanidad. Este es un concepto que se habló mucho en la idea industrializada de extraer, producir, descartar y nada más. Y la disposición de residuos quedaba relegada al último plano, al último escalafón, donde la sociedad ya no tenía una interacción tan grande, a pesar de que ya en Atenas, en el año 400 a.C., se planteaba la necesidad del tratamiento de la basura. Esta economía lineal, al pasar de los años, más que nada en el siglo XX y entrado el siglo XXI, empezó a verse sus defectos. El mayor de ellos es que la fuente de extracción, que son los recursos naturales, empezaron a mostrar su agotamiento. Entonces, a partir del siglo XX, comienzos del siglo XXI, empieza a tenerse una nueva idea. La idea que todo parte de una ecología misma. Esto se denomina una economía circular, donde la misma genera una sinergia de retroalimentación, asimilando los procesos naturales. Es decir, que el proceso que nosotros queremos asimilar o por lo menos ejemplificar es el de la naturaleza, a una escala de tiempo cercana a la nuestra o que pueda tener un proceso de recuperación. Esto sería una idea maravillosa de llevar a cabo si no fuera porque también los recursos son finitos. Por eso existe la idea de minimizar las fugas. Por más que uno quiera plantear una economía donde se reutilice el 100% de los elementos o el 100% de los productos, llega un punto en que se escapa. No podemos reciclar para siempre, pero la idea en sí misma es una idea revolucionaria que afecta bastante a la idea de los materiales, ya sea la basura, que se la empieza a denominar como un producto, como un consumo o un bien de consumo. Por eso uno lo puede dividir en materiales no renovables y materiales renovables, que pueden generar una sinergia,
generar electricidad, generar nuevos productos de consumo y minimizar su descarte y maximizar su vida útil. Para poder definir un residuo, primero tenemos que clasificarlo también. Y vamos a poder trabajarlo en una primera clasificación netamente descriptiva según los tres estados más conocidos de la materia. El primero de ellos, el estado líquido. Si uno se pone a pensar, cualquier objeto que uno consuma y que genere algún líquido es un residuo. Uno puede hablar de residuos cloacales, es decir, los líquidos cloacales, efluentes industriales, y si uno quiere pensar dentro de la casa, también pueden pensar en aceites para la cocina, cualquier líquido que nosotros utilicemos en la construcción misma, etc. Además, uno puede no relacionarlo, pero el residuo gaseoso existe. Existe y está en constante relación. Las emisiones de una usina eléctrica que genera en el sur, las empresas o las industrias que tienen que poner filtros para poder evitar la llegada de emisiones de gases de efecto invernadero, también es considerado un residuo. Y cómo no olvidar el residuo sólido. Estos tres estados de la materia coexisten, como ya veremos más adelante. Ahora bien, adentrándonos un poco más a los residuos sólidos urbanos, hay que hacer una salvedad que también existen los residuos sólidos no urbanos, es decir, de la agricultura, de la ganadería, que estos también tienen un tratamiento particular. Pero bueno, arranquemos con los residuos sólidos urbanos, que son los que tienen una mayor densificación al haber un aumento de la población. Podemos definirlo según las actividades humanas. Para esto tenemos la clasificación de sólidos, institucionales, industriales, de demolición o construcción, comerciales y de servicios, y hospitalarios. Cada uno puede tener un tratamiento particular para su clasificación y su recolección, siendo algunos, como por ejemplo los domiciliarios e institucionales, coexistir para su tratamiento. Los hospitalarios, los industriales, la mayoría de las situaciones requiere un tratamiento específico, como ya veremos más adelante. La producción y generación de los residuos sólidos es un tema de mucha importancia, ya que puede definir el sistema para tratar y poder utilizarlos. Se ha comprobado a nivel mundial que la generación de residuos varía no solo con la cantidad de habitantes, sino también con su nivel de vida y poder adquisitivo, su hábito de consumo, los sistemas productivos de la sociedad de la que uno está hablando y los métodos de embalaje y envase de bienes y servicios. Se puede apreciar en la imagen siguiente la evolución de los residuos sólidos urbanos en la ciudad de Buenos Aires. Uno puede apreciar que a partir del año 2001 hubo un descenso. Como bien se conoce, en el año 2001-2002 hubo una crisis económica y social que llevó a cabo un descenso de los residuos sólidos. Esto se debió a la reducción del poder adquisitivo y el cambio sustancial de los hábitos de consumo de los individuos en la ciudad de Buenos Aires, que se vieron afectados por la crisis. La producción y generación de residuos es un factor indispensable para poder cuantificarlo. Existen diversos indicadores, pero el mundialmente conocido que se utiliza es el PPC, que significa por sus siglas Producción Per Cápita de Residuo. Establece la cantidad de kilogramos de basura generada por individuo en el transcurso de un día a través de todo el año, expresado obviamente en kilos por habitante por día. Ahora, la cantidad de kilos no es el único factor a poder tener en cuenta de los residuos. También hay que tener en cuenta la distribución de los mismos. Si estamos hablando de residuos orgánicos en su mayoría, si estamos hablando de residuos metálicos, residuos plásticos, residuos no reciclables. En el pasado, la mayor producción era de residuos orgánicos, ya que no existía una densificación de la industrialización. Este fenómeno, que fue variando y que hoy en día se constata con un aumento en la cantidad de objetos desechables, se corresponde al efecto tecnológico. Es decir, que el proceso mismo
como se puede apreciar acá, en un pasado teníamos la mayoría de esos residuos eran orgánicos, una cáscara de papa, una cáscara de banana, los huesos que se utilizaban para las comidas, pero el embalaje era también ínfimo, no se utilizaba un sistema de embalaje tan masivo como hoy en día. Si alguno ha realizado alguna compra por internet, puede apreciar la cantidad de embalaje que se utiliza para poder transportarlo, a fines de resguardar el valor del objeto que uno ha solicitado. En el año 2010, a través del Observatorio Nacional de Residuos Sólidos, se lograron establecer el índice PPC de 22 de las 24 provincias del país. Se puede apreciar que la ciudad de Buenos Aires presenta un índice mayor de 1,6 kilos por habitante por día, mientras que la provincia de Misiones presenta un índice de 0,64. Esto es debido a que la ciudad de Buenos Aires tiene una densidad poblacional mayor a la provincia de Misiones, sin tener en cuenta que la ciudad de Buenos Aires es lindera a el conurbano bonaerense, que presenta un alto índice de PPC, siendo 1,11, siendo bastante alto en relación al promedio nacional que oscila entre 1 y 1,5 de kilos de habitantes por día de producción de residuos sólidos urbanos. La composición es un término que se utiliza para describir los componentes individuales que conforman los residuos sólidos y su distribución relativa, normalmente expresada en porcentajes por peso. Uno puede apreciar en la proporción que genera la provincia del Chaco que el 60% corresponde a orgánicos y un 14,30% de papel y cartón. El resto del porcentaje está dividido entre vidrios, plásticos, otros metales que no llegan a ser enumerados acá. Puede ver que no solamente la proporción orgánica es alta, sino que la proporción de otros está relativamente emparejada con el 14% de papel y cartón. Esto es debido al aumento del efecto tecnológico, ya que se espera que en un futuro la obsolescencia programada de los instrumentos eléctricos y electrónicos generen una mayor basura electrónica, que debe ser atendida cuidadosamente. Cuantificada la cantidad de residuos sólidos que se generan, llegamos al punto de ¿cómo su valor? ¿Cómo podemos recuperarlos? Bueno, una primera medida, quizás una de las más importantes a nivel de sociedad, es la separación en origen. Varios países desarrollados han empezado a tener una tendencia a la separación en origen de distintas formas. Nosotros ya conocemos algunas, ya que en la ciudad de Resistencia se han visto distintos proyectos para una separación en origen, por ejemplo con tachos de distintos colores, una separación de reciclables y no reciclables. También existen otras metodologías, como ser la recolección diferenciada, que un día los recolectores vengan para los elementos reciclables y otro día para los elementos no reciclables. Diferentes metodologías para el mismo bien, que es la separación. Esto genera una sinergia de potencialidad. Los residuos sólidos adquieren un valor mucho mayor al que serían al estar todos compactados en la misma bolsa. Una vez generada la separación o la puesta en marcha del sistema de recolección de transporte, empieza un proceso que se encarga de tratar y de transportar todos los residuos a distintos puntos para su posterior tratamiento. Ahora bien, el sistema de recolección es muy variado y muy frecuente que dependiendo de la localidad tenga distintas frecuencias de recolección, metodologías y sistemas de acopio. Hay que tener en cuenta que para grandes ciudades el sistema de recolección es prácticamente diario, siendo lo más usual utilizar valores de lunes a sábado en los días de la semana para la recolección y en las ciudades chicas o los poblados una recolección de aproximadamente 2 a 3 veces semanales. Hay que tener en cuenta que la recolección diferenciada se da en mayor medida en ciudades de gran envergadura, ya que la producción de residuos sólidos tiende a ser sustancialmente mayor frente a las demás, pero no es siempre el caso.
Hay que tener en cuenta esto, que el caso que una ciudad grande tenga una producción mayor de residuos sólidos no es condición necesaria para que exista una situación de recolección diferenciada. Hay que tener en cuenta la voluntad de la población y del Estado para poder generar este sistema de recolección. Una vez iniciado el sistema de recolección, hay que tener en cuenta que uno sigue el proceso para su disposición final o para su puesta en valor. Es aquí como en grandes ciudades se ve el impedimento que densificar la cantidad de camiones de recolección puede generar un desgaste aún mayor. Nacen, en este caso, estaciones de medio término, denominadas estaciones de transferencia. Las estaciones de transferencia cumplen un rol fundamental para poder disminuir la densificación y la polución que generan estos transportistas. No solamente eso, también podemos ver distintas ventajas, como un menor desgaste de vehículos al no tener que recorrer desde el punto A de recolección hasta el punto B de disposición, sino que van a un punto intermedio, donde después es transportado y compactado, pueden ser de otras maneras, no solamente compactado, por sistemas de camiones de mayor porte. Esto aumenta su área de servicio y reduce el frente de descarga en los rellenos sanitarios, como veremos más adelante. La logística y la recolección es aumentada enormemente, ya que los camiones de menor porte se dedican a la recolección en las ciudades y los camiones de mayor porte se encargan de la recolección hasta el punto de destino final. En la Argentina existen varias estaciones de transferencia que se encuentran en perfecto funcionamiento. La provincia del Chaco actualmente se encuentra en licitación para la construcción de una misma. Pero ahora veremos un par de casos exitosos para poder adentrarnos un poco más en el tema. En la provincia de Misiones presenta 26 estaciones de transferencia de residuos. Este número puede sorprender, pero hay que entender que su metodología es de la ciudad llevar a estos centros de transferencias para poder llevar a centros de rellenos sanitarios, que solamente son 2 en toda la provincia. Estos atienden a toda la generación de basura de los 64 municipios de la provincia. Es muy importante tener en cuenta que las estaciones de transferencia generan una disminución en el desgaste de los mismos. No solamente las ciudades como Buenos Aires o Rosario poseen estaciones de transferencia, también puede ser, como se está viendo acá, una gestión centralizada a escala provincial. Llegado a este punto, es necesario entender que existe una estrategia nacional de gestión integral de residuos sólidos urbanos a nivel nacional. La misma contribuye al mejoramiento de la salud de la población y también a su preservación del ambiente, que corresponde a la salud de la población. No solamente hay que tener en cuenta el aumento en la calidad de vida, sino que es una generación de puestos de trabajo al tener una valoración de los residuos porque es necesario trabajarlos. La piedra fundamental, como se puede apreciar en esta pirámide invertida, es la reducción en origen, ya que la disminución de los residuos sólidos repercute en un aumento en la producción de la recuperación. Más abajo en el escalón, pero no por ello menos importante, es la reutilización y reciclado. Y no solamente estamos hablando de la reutilización y reciclado a nivel domiciliario. Esto también se aplica a industrias, comercios y administraciones, ya que las mismas son generadoras de contaminantes muy nocivos que pueden ser recuperados y reutilizados. Por siguiente, es la transformación del residuo, que debería empezar a denominarse más que un residuo, un valor, un recurso que se debe ser utilizado. Por último, existe la disposición final, que es para cuando el recurso ha sido utilizado y ha llegado a un punto donde su reutilización no es posible. Pasado el punto de la recolección diferenciada, hay que entender que el residuo sólido en su estado más contaminante es un residuo biológicamente inestable, que pueden llegar a generar fuertes olores y son esencialmente no útiles. No puede ser aprovechado en su máxima expresión
ya que el mismo interactúa con los distintos residuos generando una situación altamente inestable. Es por esto que las estrategias generadas en las gestiones integrales requieren la separación y el recupero. Puede nombrarse, como se puede apreciar acá, restos de madera, basura en su estado general, restos de poda, cartón, pero si lo disgregamos, como se puede apreciar acá, en cáscaras de banana, pallets, líquidos embotellados, uno ya de entrada puede apreciar, como veremos más adelante, que toda la parte orgánica puede ser recuperada como un compostaje o distintas formas de recuperación energética. Un pallet puede ser convertido en distintos materiales para poder recuperar su valor y en los líquidos pueden ser utilizados para distintos tratamientos. Es por eso que la selección transforma el residuo sólido, que es altamente inestable, en un recurso agregado, con valor agregado. La gestión integral de residuos sólidos urbanos, GIRSU, plantea que exista una planta de tratamiento de los mismos. Para eso es necesario entender todos los procesos que generan. Uno tiene que entender que al ser un residuo sólido altamente inestable, su separación le hace una puesta en valor. Es por ello que es necesario este tipo de políticas y de gestiones donde se utilice las plantas de tratamiento. Analicemos esta planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Como se puede apreciar, al comienzo o ingreso del sistema de acopio, existe una recepción y alimentación. La misma es capaz de almacenar de manera instantánea un cierto porcentaje de los residuos. No así es un sistema de acopio, es más para un transporte rápido hacia la distinta separación de los materiales. Siguiendo a la misma, existe una zona de reapertura de bolsas, donde operarios humanos son encargados de separar en base a distintos materiales en distintas tolvas. Algunas tolvas estarán caracterizadas para poder captar residuos de tipo metálicos, otros plásticos, etc. Continuando por la misma, se ingresa a una zaranda de tipo circular. La misma se encuentra constantemente rotando, donde uno puede apreciar que posee distintos agujeros con distintos diámetros para la separación de los orgánicos o de material fino. Este tipo de tamizado genera una separación orgánica que no es del todo completa, ya que, como bien se puede apreciar, distintos materiales con un diámetro igual al de los elementos orgánicos es llevado dentro de la separación de la misma. Pero ¿qué se hacen con los materiales reciclados? Con los plásticos, con los metales. Bueno, existen diferentes formas de tratarlos antes de llevar a su recuperación total. La primera es triturarlos para poder reducir su tamaño, pero no así su volumen. O la segunda, como se puede apreciar acá, es comprimirlos en un sistema de enfardado. Este método genera en un volumen muy chico una gran concentración de materiales plásticos, si uno quiere tratarlos, que después son llevados a una planta de recuperación especializada en plásticos. Uno puede apreciar que todo este sistema requiere de operarios capaces y que tengan un interés en la recuperación, siendo un trabajo altamente productivo que debe ser atendido con las disposiciones necesarias. Pero ¿qué es lo que sucede con los residuos orgánicos? Bueno, los mismos tienen un alto potencial de compostaje. El compost es una transformación biológica que se transforma un elemento orgánico en un elemento rico en proteínas y minerales para el cultivo. Esto se genera por un proceso aeróbico y anaeróbico de transformación.
Mayormente es ayudado por bacterias, hongos, levaduras y antinomicedos. Esta transformación se hace en conjunto con el simple hecho de las bacterias consumir los productos orgánicos. Puede verse en esta pila que existe una zona anaeróbica, una zona fría, que es una zona aeróbica, y una zona óptima donde se produce la mayor transformación. Esta pila de compost requiere una transformación que requiere a veces meses para poder estabilizarse y generar un producto acabado altamente nutritivo. Hay que tener en cuenta que este producto acabado, si bien posee muchos valores nutricionales para la agricultura, no debe ser tenido en cuenta para la venta, ya que el mismo puede poseer aún elementos plásticos, elementos metálicos que no han sido correctamente tratados. Vamos a tratar este punto en particular, ya que es importante para entender un proceso que, si bien uno creería que no es utilizado hoy en día, la incineración todavía sigue siendo parte del sistema de tratamiento de residuos. No así es un tratamiento común, pero sí obligatorio, por ejemplo, para los residuos de tipo hospitalario, ya que estos insumos son insumos patológicos que deben ser destruidos a la brevedad, ya que pueden generar un perjuicio sumamente grave a la sociedad. Es un sistema de termorrecuperación, es decir, de que se genera una oxidación química que se le aplica a los residuos. Estos productos que genera la incineración, ya sean gases calientes como el nitrógeno, el dióxido de carbono, en menor medida el vapor de agua, no consigue eliminar todo, ya que se generan cenizas y escorias. Hay que tener en cuenta que también existen metales que no generan la combustión necesaria para poder reducirse en un estado gaseoso. Todo este proceso de incineración puede generar una valoración económica en forma de calor o en su defecto de energía. Quiero hacer una salvedad que la incineración como factor de recuperación energética para los residuos sólidos urbanos actualmente en la Argentina no está siendo un método estándar, ya que el mismo posee un alto índice de contaminación y de generación de gases de efecto invernadero. No así se siguen utilizando para los residuos hospitalarios. Esto sí es importante reducirlos con el método de incineración. Hemos visto que los residuos pueden ser recolectados diferencialmente, dispuestos, tratados, generar una puesta en valor. Pero por más que uno intente generar una recuperación total, la misma es imposible. Por eso existen los rellenos sanitarios, que es la tecnología que se aplica hoy en día para poder generar un efecto a largo plazo de deposición de los residuos. No hay que pensar como el relleno sanitario como una política que inutilice todos los sistemas de recolección y reciclaje, sino como un complemento a la misma, ya que generan a largo plazo un proceso de recuperación. Pero esta descomposición es, como se ha dicho, a muy largo plazo. Pero bueno, ¿qué es un relleno sanitario? El relleno sanitario es una obra de infraestructura que genera la disposición final de los residuos sólidos. Para ello se tiene que utilizar una franja amplia de tierra, generar una excavación y la misma ir depositándose por frentes los residuos sólidos, hasta llegar a un punto donde se colmata, se satura y se la cubre con suelo seleccionado. A veces puede ser el mismo suelo que se utilizó para la extracción y la generación y la excavación, y es llevado a un estado de perpetuo control. No hay que olvidar que un relleno sanitario, por más de que se lo haya cubierto y haya terminado
la etapa de recolección de los residuos debe ser controlado por los efectos que genera, como veremos más adelante. Analicemos en parte los rellenos sanitarios y veamos cómo podemos segmentarlos. Al comienzo de la vida útil de los mismos existe la excavación, donde serán depositados a través del tiempo los distintos residuos. Estos residuos tienen que ser compactados para poder aprovechar al máximo su capacidad. Una compactación óptima puede llegar a ser de 1 tonelada por metro cúbico. No hay que olvidar que los residuos pueden ser muy variados, por más que se los haya tratado y recuperado al máximo. Un dato no menor es que el precio de 1 hectárea para un relleno sanitario puede encarecer el proyecto de reciclaje enormemente. Esto es por una razón antrópica que las personas no están dispuestas a aceptar que haya un relleno sanitario cerca de las localidades donde uno vive. Pero no solamente la deposición final de un relleno sanitario es la generación del residuo. El mismo va produciendo a través del tiempo y su vida útil una serie de gases y líquidos. A los líquidos los llamaremos lixiviados y a los gases por el nombre de gases de metano o gases de efecto invernadero. Analizando primero los lixiviados, que podemos describirlos como el líquido que percola en los sólidos y genera un líquido altamente contaminante. Esto es debido a que un relleno sanitario, por más que esté cubierto con una capa de arcilla y que sea muy impermeable, de igual forma va a percolar el agua. Esta agua interactúa con los distintos residuos y al ser una mezcla altamente heterogénea, generan unos lixiviados que son muy difíciles de cuantificar. Estos tienen una carga contaminante muy alta que deben ser tratados. El tratamiento de los lixiviados es un tema que no se da en este curso, pero que debe ser considerado fuertemente para cualquier relleno, ya que su producción debe ser muy vigilada. No solamente los lixiviados son producto de los rellenos, sino también que se genera una descomposición en biogás. Este biogás puede ser tratado en la metodología más simple, que es con cañerías de venteo, para poder liberarlas al aire libre y en menor medida quemarlas. Cualquiera de las dos opciones generan gases de efecto invernadero. Es por ello que no siempre es conveniente este tipo de tratamiento, sino también puede ser utilizado para una recuperación energética, porque este biogás tiene una composición de metano muy alta, que puede ser aprovechada para poder generar electricidad. Es aquí donde vemos que un relleno sanitario no concluye su vida una vez finalizada la etapa de carga de los residuos y compactado. Para finalizar, quisiera tratar dos residuos muy especiales que son los residuos industriales y los residuos peligrosos. Primero, podríamos tratar a los residuos industriales en tres grandes grupos. Los inertes, que son escombros y materiales similares, que no proceden un peligro neto al medio ambiente, aunque algunos pueden proceder de la minería y estos sí son elementos tóxicos. También existen los elementos similares a los residuos sólidos urbanos. Uno puede enumerar, por ejemplo, los desechos de una planta industrial, que el líquido de la planta industrial puede tener características similares al líquido cloacal, basura de oficinas, plástico, textiles, maderas utilizadas en distintas industrias, y por último los residuos peligrosos. Como puede verse, es una subcategoría de los residuos industriales, que no así es únicamente inherente a los residuos industriales. Puede verse que
residuos hospitalarios también son considerados residuos peligrosos. Estos son aquellos cuyas propiedades físico-químicas pueden provocar serios daños en el ambiente, la salud y la seguridad de los seres humanos y de los seres vivientes. Estos residuos peligrosos pueden ser catalogados en corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables y de riesgo biológico. Su tratamiento para poder disminuir su toxicidad y su peligrosidad es un tratamiento muy particular que debe ser tener en cuenta, y cada uno posee un tratamiento diferente y diferenciado. Es por ello que no es considerado dentro del conjunto general de residuos sólidos urbanos. Bueno, finalizado esto, quisiera agradecer por su atención. Espero le hayas despertado un poco de inquietud y los estaríamos viendo en las próximas clases. Saludos.